El presidente Lasso firmó un decreto ley para aliviar las deudas por créditos educativos. El presidente del Consejo de Participación insiste en acusar a la fiscal Diana Salazar por plagio, pese a que la Universidad Central concluyó que no hubo. El cuerpo de Jaime Tenorio, hermano del futbolista y mundialista Carlos Tenorio, fue hallado sin vida en una calle del norte de Esmeraldas, embalado y con signos de tortura. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Televistazo este martes 4 de julio. Alejandra. Gaby, amigos, buenas tardes. El presidente emitió un decreto ley para beneficiar a quienes están en coactiva por créditos educativos. Fabiola Santana informa. 6.000 personas en procesos de coactiva por créditos educativos se beneficiarán del nuevo decreto ley suscrito por el presidente Guillermo Lasso y que será enviado a la Corte Constitucional. El documento contempla la remisión de intereses, multas y recargos por falta de pago. Amplía condonaciones totales o parciales al deudor principal, su cónyuge, codependientes y familiares con discapacidad. Permite suscribir convenios de pago solo con la garantía personal en montos de hasta $45.000. Da un periodo de gracia de 6 meses para quienes estén desempleados y elimina las operaciones de coactivas del historial crediticio. El país los necesita activos, libres de traba y produciendo. Unas de las beneficiarias serán Mónica Espinosa y su hija. Hicieron un crédito de $19.000 en 2014, al que abonaron cerca de $3.000, pero por falta de pago la deuda ahora asciende a $37.000. Mi hija se graduó de diseño gráfico industrial. Lamentablemente no ha podido conseguir trabajo desde hace 4 años que ella ya se graduó. El proceso de coactiva les ha impedido acceder a plazas laborales. Aún se calculan los montos de los beneficios, pero hay estimaciones económicas de las remisiones de intereses y recargos. Seguirá aumentando, como lo dijo el presidente, de acuerdo a los convenios que se vayan firmando, pero el estimado son $20 millones. Ahora dependerá de la Corte Constitucional si aprueba o niega la iniciativa. Les he enviado una carta la semana pasada, que es una atribución exclusiva del presidente de la República, y que jamás en el pasado ni la Asamblea Nacional cuestionaba la urgencia de un decreto, de un proyecto de ley. Las autoridades de gobierno recordaron que en la Asamblea se presentaron 2 proyectos de ley con el mismo fin, pero su trámite no prosperó. Para este miércoles está prevista la presentación oficial de las reformas al sistema de pensiones del IES. Son 3 principales cambios y aumentar 5 años de afiliación para jubilarse es solo uno de estos. Alberto Luna con los detalles. La comisión conformada para plantear reformas al sistema de pensiones del IES tiene previsto exponer y socializar su propuesta este miércoles. Algunas reformas fueron presentadas al presidente Guillermo Lasso el lunes y otras este martes. El contenido de la propuesta aún no se ha oficializado. No obstante, hace una semana, previo a la reunión con el jefe de Estado, Augusto de la Torre dijo a Ecuavisa cuáles serían los principales ejes de la reforma. Ampliar el número de años que se toman en cuenta para determinar la pensión. Actualmente son los 5 mejores años. Además, cambiar los años mínimos de contribución. Para jubilarse a los 60 años, una persona ahora requiere 30 años de aportes. Con las reformas necesitaría 35 años. Y finalmente realizar cambios para que una persona reciba una mejor pensión si se jubila a mayor edad. Con esas reformas, el sistema será más equilibrado y equitativo, según De la Torre. Muchos ecuatorianos se afilian recién a los 60 años de edad. Cotizan por 10 años. Dentro de esos 10 años, escogen 5 años para cotizar con un salario más alto y se jubilan a los 70 con una muy buena pensión, y es mucho mejor hacer ese juego que pasar contribuyendo durante 40 años. El coordinador de la comisión además explicó por qué en la actualidad el fondo de pensiones es insostenible. El déficit del sistema crece y crece de manera muy acelerada por una y simple razón. Tenemos un sistema diseñado para gente joven. Y eso implica que cada vez tenemos más jubilados en relación a los aportantes. Ni siquiera la contribución del 40% que debe realizar el Estado al fondo de pensiones garantiza la viabilidad del sistema. Por ejemplo, el año pasado el monto destinado para pagar las pensiones jubilares alcanzó los $5.200 millones. Sin embargo, el IES recibió 3.000 millones en aportes y otros 2.000 millones corresponden al porcentaje que el Estado debe asumir. Y eso no ha logrado hacerlo todos los años.
la ley le dice tienes que contribuir tanto, pero al Estado le ha sido difícil, entonces ha contribuido en el gobierno de Lasso, ha contribuido más de lo que se hizo en los años anteriores, pero nunca ha logrado contribuir la totalidad. Pero si contribuyese la totalidad, que es cerca de 2.000 millones, todavía te queda un déficit de 200 millones. Tras la presentación oficial de las reformas, la comisión receptará opiniones de la sociedad civil y de la academia antes de entregar el documento definitivo. Fenómeno del Niño. El plan en marcha. En la provincia de Santa Elena, las autoridades identifican albergues para los afectados que deje el niño. Se calcula que en 17 provincias habrá 31.000 damnificados que necesitarán alojamientos temporales. Merlin Ochoa informa. Las parroquias rurales de la provincia de Santa Elena serán las más afectadas, pues sus casas están a 2 metros bajo el nivel de la carretera. Con las lluvias, la corriente arrasa con todo a su paso, como sucedió en el último invierno. Son 2 ríos, pues el puente Vía Chanduy y el puente del Barrio Nuevo 25 de diciembre, que nos llega el agua hasta el pecho. El alcalde de La Libertad dice que con la Secretaría de Gestión de Riesgos han identificado dónde van a ser trasladados los damnificados que deje el niño. Estamos estableciendo cerca de 7 albergues con una capacidad aproximadamente cada uno de unas 100 personas, donde presenten todas las condiciones para albergar de buena manera. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, llegó a Santa Elena. Ahí aseguró que a escala nacional ya han identificado 60 alojamientos temporales. El número podría aumentar. Se considera que entre 31.000 y 35.000 serían los damnificados directos, pero de ahí muchos irán hacia casas acogientes. Los más vulnerables al fenómeno del Niño viven en 146 cantones de 17 provincias. Es decir, que en el mejor de los casos podríamos tener un fenómeno del Niño como del 97, que fue bastante complicado. No solo las escuelas serán albergues, también se plantea construir campamentos de emergencia en amplios terrenos donde se brinde todos los servicios básicos. Pero esa es una decisión que deben tomar en conjunto municipios con el COE Nacional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Atropellamiento masivo y ataque con cuchillo en Israel. Un conductor palestino dejó 9 heridos. Un civil armado dio muerte al hombre que fue calificado como terrorista por la policía israelí. Ocurrió en una zona de intensa actividad comercial en Tel Aviv, cuando un conductor se abalanzó con su auto contra peatones. El hombre se bajó del carro y cuchillo en mano empezó a atacar a más personas, dejando las heridas en el suelo. Hay 9 víctimas en total. 2 civiles se enfrentaron al atacante. Uno lo neutralizó y lanzó al piso. Otro lo apuntó con su arma y le disparó. Medios de prensa lo identificaron como un hombre de 23 años que había cruzado desde territorio palestino con un permiso para recibir tratamiento médico por una enfermedad terminal. El jefe de la policía lo calificó como terrorista. Dijo que se han hecho varios arrestos de gente conectada con el atacante, pero no se refirió a si este caso se dio como una reacción a la incursión de fuerzas de defensa de Israel en un barrio de Jenin donde viven refugiados palestinos. Una operación que deja 10 muertos y 100 heridos. Israel asegura que en ese sitio hay células terroristas vinculadas a la yihad islámica que reciben financiamiento desde Irán para realizar atentados en la región. La Organización de Estados Americanos, OEA, enviará a Guatemala una misión de observadores electorales para el polémico recuento de votos tras el cuestionamiento de varios partidos al resultado de la primera vuelta presidencial. La izquierda progresista considera que se trata de una maniobra para intentar dejar fuera a su candidato Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, sociólogo y ex diplomático de 64 años, dio la sorpresa el 25 de junio, cuando contra todo pronóstico y sin aparecer con alguna ventaja en las encuestas, pasó a segunda vuelta en la que enfrentará a la centroderechista Sandra Torres, quien hace su tercer intento por llegar a la presidencia. Cuando el escrutinio iba ya por el 98%, el partido de Torres, el movimiento oficialista y otros 7 partidos tradicionales impugnaban el resultado, aduciendo que había pruebas de fraude a favor de Arévalo.
La Corte Constitucional ordenó entonces al Tribunal de Elecciones que detenga la proclamación de los resultados. Ha pedido una revisión y el tribunal convocará a fiscales de todos los partidos para ese proceso. Para nosotros la batalla contra la corrupción es la tarea más urgente. Arévalo llegó, según los analistas, con la bandera de lucha contra la corrupción, pero además ven el resultado como el castigo a la vieja clase política en una elección en la que el nulo tuvo la votación más alta que cualquier otro candidato y en medio del hartazgo del electorado que llevó a que el ausentismo fuera del 40%, en un país tradicionalmente conservador y que votó por presidentes de derecha en las 3 ocasiones más recientes. Hay grupos que protestan exigiendo que se repita la votación de primera vuelta y aunque por ahora la fecha del balotaje se mantiene para el 20 de agosto, el conflicto ha generado un estado de incertidumbre respecto al proceso de elecciones, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos internacionales han pedido que se respeten los resultados que ponen a Torres y a Arévalo en el camino de la definición por la presidencia. Vamos a la pausa. 6 fallecidos es el saldo de enfrentamientos armados en Durán, Guayas, por la pugna entre bandas delictivas. Ya regresamos. Transporte público, el tormento diario. El caos vehicular en Guayaquil y Quito ocasiona un incremento drástico de tiempo que pierden los ciudadanos en el transporte público. La Metrovía, por ejemplo, en Guayaquil, moviliza a unas 237.000 personas por día, mientras que en Quito suman 450.000 pasajeros por día. Hoy, Televistazo comienza una serie de 5 reportajes sobre el tormento que viven los usuarios. Demoran hasta 3 horas dentro de los buses diariamente. Melín Ochoa con el primer informe. Por el puente de la Unidad Nacional circulan a diario 70.000 carros. La mayoría de los conductores son de Durán, pero deben ir a Guayaquil por temas académicos, laborales y médicos. Ir desde ese cantón hasta la avenida 25 de Julio, en el sur del puerto principal, toma 40 minutos, pero con tráfico, el recorrido de 25 kilómetros dura 2 horas. Cuando hay un accidente en el puente, me ha tocado caminar todo el puente para de ahí hacer un transbordo para seguir avanzando. Otro sector colapsado es el noroeste, donde viven más de 500.000 de personas. Ir desde la denominada entrada de la 8 hasta la zona bancaria en el centro, sin tráfico, tarda media hora. Pero en horas pico, el trayecto de 23 kilómetros demora 90 minutos. Yo ya entro a las 9, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, a las 7 coger carro y a tratar de coger el carro y llegar temprano al trabajo. Pero los tiempos promedios de traslados también se han incrementado en Quito. En la terminal de Quitumbe, en el sur, los usuarios hacen fila para coger al menos 3 unidades de transporte: trolebús, ecovía y buses del corredor suroccidental. El viaje desde ese punto hasta la avenida Patria en el centro norte, sin tráfico, es de 45 minutos, pero ese mismo tramo de 15.3 kilómetros congestionado podría tomar hasta 2 horas. Este tráfico ya viene casi unos 5 años atrás, más o menos 6. Antes sí había tráfico, pero no era exagerado, no era mucho. En especial cuando hacen el contraflujo. Cuando hacen el contraflujo la mañana y la tarde, el tráfico es mortal. Asimismo, conducir desde el Playón de la Marín en el centro hasta Sangolquí en el Valle de los Chillos sin tráfico toma 40 minutos por la autopista General Rumiñahui, pero con la avenida repleta de carros, las personas tardan 90 minutos en recorrer esos 25.7 kilómetros. Antes se llegaba, se hacía filita y salían enseguida. Ahora, como hay tantos buses que van a diferentes partes, todos ahí ya se congestionó más. Esta autopista es una de las principales por donde circulan 90.000 autos diarios. Esta noche, en la segunda entrega de la serie Transporte Público, El Tormento Diario, Televistazo presentará los maltratos que sufren los usuarios, como acoso, inseguridad y discriminación. El Consejo de Participación emprende acciones legales en contra de la fiscal Diana Salazar, ahora por tráfico de influencias. Salazar dice que insisten en tomarse la fiscalía para lograr la impunidad en el caso Sobornos y que no lo permitirá. Nos informa Jacqueline Rodas.
El Consejo de Participación Ciudadana no cesa en sus acciones en contra de la fiscal Diana Salazar. Con 4 votos contra 3, la mayoría conformada por los vocales del correísmo resolvió entregar una denuncia por tráfico de influencias ante el fiscal subrogante Wilson Toainga. Insisten en el supuesto plagio de la tesis de grado de Salazar, hecho que fue desestimado por la Universidad Central del Ecuador, pero ahora también dicen que le copió un artículo académico a un funcionario de la Fiscalía. Nada tiene que ver la decisión del Consejo Universitario respecto al presunto plagio sobre nuestras competencias. Aquí seguimos, por si acaso, y vamos a seguir denunciando a quien se tenga que denunciar y tomando las actuaciones que la ciudadanía así lo requieran. No nos van a intimidar. Diana Salazar lo califica como un nuevo desvarío y un cuento armado para ganar notoriedad política y tomarse la fiscalía. Señala al presidente del Consejo, Allen Berbera, y al expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos. No van a parar con sus intentos de buscar impunidad por medio de una institución que es liderada por el abogado defensor de un sentenciado por un delito contra la administración pública y ahora prófugo. Yo continuaré trabajando para que ninguno de estos intentos de terminar con la institucionalidad sea posible. Tengo la verdad de mi lado y eso es lo que los hace mostrarse desesperados. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció sobre la denuncia. Yo quiero expresar públicamente mi respaldo a la institucionalidad. Ella es una fiscal nombrada legalmente, tiene un periodo hasta el año 2025, tengo entendido, y ese periodo debe cumplirse. Vera informó que también enviaron la denuncia a otras instituciones, entre ellas la Asamblea, para que los nuevos legisladores analicen un juicio político. El Tribunal Contencioso Electoral pidió al Consejo de Comunicación que realice un peritaje de la campaña que realizó Allen Berbera para ganar la elección al Consejo de Participación. Francisco Garcés explica el trámite de la denuncia contra el actual presidente de ese consejo. El Consejo de Comunicación realizará un peritaje a la campaña política que llevó a Allen Berbera a integrar el Consejo de Participación. El examen será parte de las pruebas del proceso en contra del funcionario por una infracción electoral grave. El Consejo de Comunicación tendrá hasta el 20 de julio para hacer el trabajo en el que deberá determinar si en su campaña Vera se identificó como simpatizante de la Revolución Ciudadana y si esa organización política lo apoyó como candidato. Ese peritaje se adjuntará como parte de las pruebas en el caso contra Vera y Marcela Guiñaga, actual prefecta de Guayas y presidenta de la Revolución Ciudadana, a quienes Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón acusaron de cometer la infracción electoral debido a que la ley prohíbe que los candidatos al Consejo de Participación sean simpatizantes o auspiciados por una organización política. Yo quiero ver luego cómo ellos van a decir, viendo todas las pruebas, que eso no fue una campaña partidista. La comunicación no es solo el uso de la palabra, son colores, son eslóganes, son gestos. Entonces, en ese peritaje se va a decir, sí, bueno, mire, hay tales y tales y tales y tales elementos que confluyen de manera repetida. Allen Berbera. En el proceso constan videos como este y el de Marcela Guiñaga respaldando a Vera y otros candidatos. No va a ocurrir nada, por en derecho no se puede generar nada, porque el propio reglamento que rige para los candidatos del Consejo de Participación habla específicamente de candidatos, ya no de autoridades electas y peor posesionadas. Una vez que el peritaje llegue al tribunal, el juez Guillermo Ortega deberá convocar a una audiencia en la que las partes se encontrarán y se definirá la suerte de Vera y de Marcela Guiñaga. Si se encuentran responsabilidades, ambos podrían ser destituidos de sus cargos. 6 personas, entre ellas un menor de edad y una mujer de 62 años, fueron asesinadas entre la noche de este lunes y la madrugada de hoy en Durán. Los crímenes están relacionados a la disputa de territorio para el microtráfico. Luisa María Heredia con el informe. ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! Son los gritos desesperados de un familiar de María de Lourdes Llerena.
La mujer de 68 años que la noche de este lunes se convirtió en la nueva víctima colateral de la ola de criminalidad que se recrudeció en Durán. Esta vez el ataque armado se registró en la primera etapa de la Ciudadela El Recreo, aproximadamente a las 11 de la noche, justo cuando María de Lourdes se acercaba a una tienda. Testigos relataron que los antisociales llegaron en carros y motocicletas y abrieron fuego contra quienes estaban en el lugar. 3 personas fallecieron. Una de ellas es un hombre que intentó huir y otro un venezolano que cuidaba carros en la zona. Producto de este múltiple crimen, un joven que presenta antecedentes penales por robo resultó herido. Juan Pablo Calva, su jefe policial del distrito Durán, explica que la policía atribuye el hecho a la disputa de territorio para el microtráfico y otros delitos entre organizaciones narcodelictivas. Lo cual habrá que determinar realmente una vez hechas las investigaciones del caso para poder tener con certeza cuál fue el vínculo que llevó a estos actos violentos durante estos días. La madrugada de este martes también El Recreo, Andy Chalén, de 24 años, fue asesinado. 3 hombres armados lo persiguieron varias cuadras hasta alcanzarlo. Los sicarios iban en una motocicleta y le dispararon en 7 ocasiones. En el sector de La Herradura, en cambio, Steven Rodríguez, de 17 años, fue acribillado con 11 tiros. Su cuerpo quedó dentro de una vivienda. En este cantón del Guayas operó una fuerza de tarea conjunta integrada por 500 militares entre mayo y junio de este año. Una vez que esta unidad especializada en el combate del terrorismo urbano se desarmó, la violencia se volvió a apoderar de las calles. Revisemos enseguida las cifras de muertes violentas en Durán antes y después de la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entre el 1 de enero y el 29 de mayo, antes de la incursión militar, hubo 54 asesinatos. Mientras que del 30 de mayo al 30 de junio, cuando las Fuerzas Armadas intervinieron la zona, se reportaron solo 4 muertes violentas. Es decir, la cifra subió a 58. Sin embargo, con el fin de las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, los asesinatos subieron a 75. Es decir, que del 1 de julio hasta hoy 4, hubo 17 crímenes. En Esmeraldas apareció el cadáver de Jaime Tenorio, el hermano del exfutbolista Carlos Tenorio. Según la policía, hombres a bordo de un carro llegaron hasta la calle 24 de Mayo en el norte de la ciudad y arrojaron el cuerpo maniatado y envuelto con fundas negras. La policía confirmó que se trata del familiar del exjugador de la tricolor y que el cadáver tenía señales de tortura. Dieciséis comunidades quichuas y 10 guaraníes decidieron apoyar la explotación petrolera del ITT en Orellana. En la consulta popular del 20 de agosto se decidirá el futuro del bloque 43, de donde se extrae más de 50.000 barriles de petróleo por día. Paul Romero con el informe. Las comunidades indígenas de la zona de influencia de la explotación petrolera del ITT votarán no a la pregunta si está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo. Esta fue la resolución de 16 comunidades quichuas y 10 guaraníes del cantón Aguarico, provincia de Orellana, que se reunieron el fin de semana para ratificar su posición sobre la consulta popular del próximo 20 de agosto. Las comunidades están de acuerdo con la explotación petrolera en este sector de la Amazonía porque aseguran que genera fuentes de trabajo y desarrollo para las más de 500 familias que habitan en la zona de influencia. Tenemos ya nuestras propias empresas comunitarias que prestamos servicio a la petrolera. Y si se va la petrolera, ¿qué trabajo vamos a dar a nuestra gente misma? El colectivo Yas Unidos pretende que se deje bajo tierra el crudo del ITT para evitar daños ambientales en el Parque Nacional Yasuní. Los dirigentes de este sector cuestionan al colectivo ambientalista. Nunca ha venido acá al territorio a decirnos, ¿sabe qué les hace falta? ¿Cómo viven? ¿Cómo es una vivencia? ¿Cómo es su territorio? Nosotros sabemos cómo es nuestro territorio, cómo vivimos con la Pachamama. Entonces, nosotros estamos indignados. El Consejo Nacional Electoral habilitó a 9 organizaciones para la campaña de la consulta popular sobre el Yasuní, 7 por el sí y 2 por el no. El CNE asignó $2.4 millones de fondo para la promoción electoral, recursos estatales que se dividirán de forma proporcional entre las 2 alternativas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que el país debe analizar cómo reemplazará los ingresos del Yasuní en caso de ganar el sí en la consulta popular del 20 de agosto. Bueno, el impacto en caso de ganar el no, que es muy probable,
va a significar cerca de 1.200 millones de dólares a las arcas fiscales. Pues habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos. Yo creo que hay que debatirlo en la sociedad ecuatoriana, o se reducen gastos, que es muy difícil, o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del Yasuní. Un generador eléctrico en el hospital del IES Quito Sur presentó una falla técnica que provocó un derrame de diésel. Esto afectó a una improvisada bodega del área de hemodiálisis. La situación está controlada, pero las pérdidas ascienden a $500,000. En el subsuelo 1 del hospital del IES Quito Sur se ubican estos generadores de electricidad que abastecen a toda la casa de salud. El daño en una válvula ocurrió hace 2 semanas y eso ocasionó que el diésel con el que generan se derrame, rebase el cubeto de seguridad y se filtre por las juntas hacia un parqueadero donde funcionan las bodegas de dispositivos para pacientes de hemodiálisis. Por el tipo de construcción que tiene, hay juntas entre placas o entre los 5 edificios que conforman el hospital y filtra hacia el subsuelo 2 donde se encontraban las bodegas de dispositivos. Unos 100 galones de diésel contaminaron parte de los equipos que han sido separados por el nivel de contaminación para que la empresa aseguradora haga la evaluación y calcule el monto de la pérdida. El gerente del hospital hace los cálculos. Donde hubo el derrame está calculada aproximadamente en $500,000. Sin embargo, los dispositivos que tienen una afectación directa se calculan o se estima que son aproximadamente $100,000. Entre el material contaminado están filtros, batas, agujas y mascarillas. Las autoridades afirman que el evento no se pudo prevenir y que el accidente fue atendido por los bomberos. Alrededor de 70 pacientes de hemodiálisis se atienden en este hospital todos los días. Y afortunadamente el accidente no afectó al servicio. Desde el área operativa del hospital se descarta que la planta de tratamiento de agua esté contaminada. El hospital del IES Quito Sur tiene problemas para embodegar los insumos que por ahora reposan dentro de un parqueadero. Luego de la pausa, hasta 5 cargas familiares se podrá registrar en el formulario de deducción de impuestos del SRI. Sin embargo, no podrán ser inscritas por 2 contribuyentes. Le explicaremos al volver. El SRI no aceptará que 2 contribuyentes inscriban a una misma persona para acceder a la reducción de impuestos. Esto quiere decir, por ejemplo, que solo uno de los padres podrá inscribir a un hijo como carga familiar. La explicación con María Cecilia Largacha. La buena noticia es que el procedimiento para inscribir a una carga familiar es sencillo. Basta con decírselo a su empleador o, si usted es independiente, anotarlo en el formulario que habitualmente llena por internet. La parte no tan sencilla es que hay reglas. La más importante, que 2 contribuyentes no pueden inscribir a una misma persona como carga. Bueno, lo que nosotros estamos recomendando a las familias es que traten de ver, digamos, en la comunicación del hogar, ver cuál es la mejor estrategia y a quiénes funciona más el registro de las cargas, porque quizás el uno tenga un ingreso que ni siquiera llegue a la base imponible y por lo tanto, digamos, no es necesario tener la carga. Quizás el otro tenga un ingreso superior y tenga que registrar más cargas. Y en el caso de hijos que quieran inscribir a sus padres, lo mismo. Solo uno de los hermanos puede tenerlos como carga y acceder a la reducción de impuestos. Por eso es que se exige que los padres den su consentimiento antes de ser inscritos, para evitar que varios hermanos los registren a la vez. El SRI se puede dar cuenta, lo que va a pasar es que todos los gastos que se atribuyó a la persona como deducibles pasarán a ser no deducibles y se le tiene que hacer la reliquidación del impuesto y tendrá que pagar la diferencia. Y también habrá sanciones, multas, aunque todavía no hacen público el monto. Hay que recordar que se puede inscribir como máximo a 5 cargas familiares, que pueden ser los padres jubilados, los cónyuges y los hijos hasta los 21 años, aunque si tienen discapacidad no importa la edad. Y algo más. Para que alguien sea aceptado como carga, no debe percibir ingresos gravados y debe ser dependiente de la persona que lo inscribe. Las fiestas julianas de Guayaquil generan ventas por $17 millones según la Cámara de Comercio. La dinámica del turismo se mueve en el segundo mejor mes del año para este sector, que aún apuesta por la reactivación tras la pandemia. Estefanía Arias con el tema.
Los 488 años de fundación de Guayaquil se celebran con una agenda copada con más de 150 eventos, siendo un incentivo para el turismo y comercio. De hecho, julio es el segundo mes, después de diciembre, más importante para estos sectores. Según la Cámara de Comercio, se mueven unos 17 millones de dólares en la economía local. 17 millones que especialmente se destacan en el consumo comercio. Vamos a ver toda esta dinámica de alimentación, por ejemplo, todos los restaurantes, todo lo que son eventos. Es una dinámica que se va moviendo en un grupo de cosas. En los negocios se sienten estas festividades desde que inicia el mes. Las vitrinas y veredas lucen llenas de artículos en celeste y blanco. Y no se diga para los locales de comida, que estiman un crecimiento del 10% en sus ventas. Estamos por un 50-55% de las ventas que poquito a poquito va sumando. Y para julio nosotros estimamos un crecimiento de un 65%. Agrega que aún no se reactivan totalmente luego de la pandemia. Algunos restaurantes hemos tenido que, en la época menos, bajar nuestra nómina y poquito a poquito ir contratando gente. Actualmente estamos esperanzados, pero tenemos nómina. Habrán pocos restaurantes que sí contratarán meseros porque se va a crecer, no tanto por julio, sino porque se estima una proyección de crecimiento de las ventas en lo que va ahora julio, agosto, septiembre hasta diciembre. Para el sector hotelero el panorama es similar. Registran una ocupación del 50%, cuando en 2019 llegaban a un 80%. En 2022 el municipio señaló que las fiestas julianas generaron 9,5 millones de dólares. Para este año la administración actual aún no tiene un estimado y dará la cifra cuando cierre el mes. Los casos de dengue, leptospirosis y picaduras de serpientes aumentarán con el fenómeno del Niño, advierte una investigación de la SPOL. Vanessa Robles detalla que el Ministerio de Salud ya registra incrementos a escala nacional. Académicos prevén que los contagios de al menos 3 enfermedades aumenten en Ecuador, algunas de origen zoonótico, como detalla Andrea Orellana, coautora de la investigación El fenómeno del Niño y sus impactos. Contagian desde los animales a los seres humanos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la leptospirosis. También tenemos, por ejemplo, en el caso del dengue, el Zika, la chikungunya, que en ese caso el vector vendría a ser un mosquito. Estos casos se pueden estar duplicando o triplicando, ¿no? Entonces sí es importante cuidar lo que vendría a ser la salud pública de la población. Y el Ministerio de Salud ya registra este incremento. Durante el 2022 hubo 62 contagios de leptospirosis en Ecuador. En 2023 ya son 406. Guayas es la más afectada con 211 casos. En cuanto al dengue, en 2022 se reportaron 11.900 casos, mientras que en lo que va del 2023 ya son más de 9.300 pacientes. Manabí concentra la mayoría, son 2.422. Sobre mordeduras de serpientes, en 2022 hubo 1.300 afectados, mientras este año ya son 731. Nuevamente, Manabí lidera la lista con 115 casos. Con la piel expuesta, caminar en esta zona. Ponte zapatos, ponte pantalón, aguas estancadas que tú tengas alrededor de tu casa, en las jardineras, en los tanques, en las llantas que están alrededor. Tratar de eliminarlos o continuamente. Asimismo, la investigadora agrega que en vista de que el fenómeno del Niño aísla a poblaciones y genera escasez de agua potable, podría derivarse otras enfermedades. Por norovirus, rotavirus o shigella, e incluso se puede estar viendo un brote que se vio en el pasado fenómeno del Niño, que vendría a ser cólera. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, 208 personas murieron en Ecuador con el Niño de 1997-1998 por inundaciones, deslaves y enfermedades. Regresan las aventuras de los Toma la Cabeza ahora en una serie web que se transmitirá por el canal de YouTube de Ecuavisa. Además, el espectáculo Cabaret revive la vibrante vida artística del siglo XX en Guayaquil. Esto y más en la siguiente nota de Ana María Palacios. Ingreso, la fufurufa de mi suegra. ¡Me botó! ¡Me botó! Yo no soy una fufurufa. ¡Me botó! Yo soy de las highlights. ¿What? Ricas y aliñadas con
cuerpazos divinos. Regresan las ocurrencias de una de las familias más queridas de Ecuador en la serie, los Toma la Cabeza Influencers. Aquí Doña Yoko es toda una sensación en redes sociales, con un sinfín de ofertas de colaboraciones y oportunidades publicitarias, a las que no se podrá negar. Además, Genaro y Génesis deciden mudarse nuevamente con ella como en los viejos tiempos. Gracias, negrita, pero yo no canto lindo. ¡Canto excelente! Diversión y entretenimiento en esta nueva producción que se estrenará el 13 de julio en el canal de YouTube de Coavisa. Y cada jueves los internautas podrán ver un nuevo capítulo lleno de aventuras, con la misma esencia del programa que conquistó hace casi una década. Y cobrando unos morosos, mi negrito descubrió un barrio asesino.